Jack 2026. Capítulo 6. Parte 1. Luis estaba camino a Buenos Aires. A su lado cebaba mate Yamila. En el auto hacía calor. Era insoportable. Aunque afuera la cosa iba a peor. ¿Prendo el aire?, preguntó Luis. Sí. Se está haciendo de noche. ¿Buscamos un hotel? Llovía. Al costado de la ruta, encontró un lugar para comer y dormir. Cenaron lo suficiente como para llevar un descanso reparador. En la mañana del miércoles, él se levantó temprano. Su esposa dormía abrazada a él. Hace un tiempo, unos 3 meses, Yamila había empezado a hablar en sueños. Decía cosas sin sentido cuando murmuraba. Pero hoy, en este día, ella dijo algo que tenía sentido. Nombró a Ricardo. ¿Por qué? Algo olía mal. Quizás fuera una coincidencia. Luis sacó el arma, le quitó las balas, incluso las de la recámara, y se quedó viendo a su esposa. Pensaba en Jack. ¿Por qué mataba mujeres? ¿Por qué las envolvía en plástico? ¿Qué tenían en común? Además, Yamila no murió cuando estaba cautiva de Osvaldo. Pensaba en lo imposible. Había visto a Agustín resucitar. Entonces, ¿Ricardo era de la familia Scorpione? Una idea pasó por su mente. No. Eso era muy imposible. Luis confiaba en ella. Tomó una decisión. Yami. La despertó. Yami. Insistió. Ricardo. Es Ricardo. Yamila abrió los ojos, y asustada, miró para todos lados. Se dio cuenta de que Luis la evaluaba. ¿Puedo explicarme? ¿Hace falta?, preguntó Luis, y Yamila empezó a llorar, haciendo inentendible la jerigonza con que hablaba. Luis la abrazó. Aceptar al otro tal cual es, eso es amor. Con errores y sin ellos. ¿Por qué nombrabas a Ricardo entre sueños? ¿Qué tiene que ver él con vos? Esa historia que te contó Agustín es verdad, explicó después de 15 minutos llorando. Ricardo es malvado. Ha sufrido por generaciones la inmortalidad. Renació al menos 100 veces. ¿Sabe que sos inmortal, como yo?, preguntó Luis. Sí, él es el origen. Osvaldo, ¿qué hay de él?, repreguntó Luis. Osvaldo era un subordinado de Ricardo. Lo maté hace 3 años. Me raptó. Él y Ricardo me habían desarmado el útero. Ese degenerado. Uno de los agentes de Ricardo me armó y me coció. A vos te dije que Osvaldo había muerto. Salí a pie cuando pude hacerlo, tiré el cuerpo en un zanjón. Planté toda la escena y, cuando Ricardo volvió a la guarida, yo ya no estaba. Un hombre en la ruta me ayudó. ¿Por qué no te raptó de nuevo?, preguntó Luis. ¿Pudo haberte matado? No, no podría. Sabe de mi don. Por eso, perdona lo que voy a decir, me acerqué a vos. Para que me protegieras. Luis se sintió ofendido. Pero me enamoraste. Tu forma de ser, de amar, todo. ¿Y qué se supone que quiere Ricardo? ¿Dominar el mundo? Nunca te vi la cicatriz en el vientre. Ricardo solo quiere a los de la lista. Busca que dejemos de reproducirnos. Por eso nos roba los órganos. ¿Y todas esas chicas muertas? ¿No lo están? No. ¿Te acordás lo que me decías? Estaban envueltas en plástico, pero no había olor. Las monjas, sí. Todas ellas están vivas, escondidas. Aunque no podemos morir, nos duele. Luis, que estaba de pie, se sentó en la punta de la cama. Pensó unos minutos. ¿Me perdonás? No hay nada que perdonar. Te acepté cuando nos pusimos a salir. Sonó el celular en el bolsillo del pantalón. Era Pablo. Atendelo, me voy a bañar y salimos. Yamila se levantó de la cama, agarró ropa de la valija y se metió a la ducha. ¿Pablo? Para, ¿qué pasó? Del otro lado, Pablo le daba información sobre los inmortales. Luis no lo detuvo. Para, Pablo. Sé todo eso, dijo en un momento Luis. Y hay cosas que no sabes. En unas horas llego a Buenos Aires. Vigila a Vanessa, ella sabe dónde está Ricardo. Yamila salió desnuda de la ducha y se sentó en la cama. Capaz tarde 1 horita más. Te veo en tu casa, dale. Ayudó a cazar a Jack, se quejó un debilitado Pablo. Me siento un pelotudo. Luciana le apoyó una mano en la pierna. Yamila volvió a hablar. Luis tampoco es judío, pero uno de sus antecesores seguro lo fue. ¿Y cuánto vive un inmortal? Somos eternos, aseguró Yamila.
La única forma de liberarnos es matando a Ricardo. Aunque varios lo intentaron, no es tan fácil. Él es el origen. Si lo rastreamos y lo matamos, esto terminará. Seremos libres de su maldición. La mortalidad será el final de esta historia. ¿Cómo lo encontramos? Nadie lo ha hecho en siglos, contestó Yamila. Guardaron silencio. Entonces, algo pasó. Llamaron a la puerta. Se miraron. ¿Quién es?, preguntó Pablo. Nadie respondió. Observó por la mirilla. Abrime, ¿querés? No te asustes, Luis, pero es Jonathan. Luis guardó silencio. Pablo abrió la puerta. Entró rápido y les hizo una seña para que guardaran silencio. Jonathan fue a una lámpara y sacó un pequeño micrófono. Lo lanzó al suelo y luego lo pisó. Los espiaban, dijo Jonathan. Luis, tanto tiempo. No nos veíamos desde hace muchísimo. Desde que mataste a papá. Te metería un tiro, pero es al pedo. Y sí, somos inmortales. Ricardo los espiaba, sentí una interferencia en mi propio micrófono, este lugar ya no es seguro. Lo observaron inquietos. Estuve acá ayer y puse un micrófono en la mesita ratona. Es mejor que salgamos. Nos perseguirá sin descanso. ¿Y dónde vamos? Parte 3. La guarida estaba en un lugar familiar para Pablo y Luis. No podían creer que ahí se escondiera tanto tiempo. Era la iglesia que investigaban cuando murió aquella chica, el último lugar donde vieron al forense. El padre Ulises salió a recibirlos. ¿Usted?, preguntó Pablo. Entren. Acá afuera es inseguro. Síganme, ya hablaremos dentro. Al pasar por la primera instancia vieron a un sacerdote dando misa. Siguieron caminando en silencio. Ulises los guió al ala derecha de la iglesia. ¿Sabías de todo esto, Ulises?, preguntó Pablo. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Habrían entendido?, repreguntó Ulises. Es probable que no. Como decía mi viejo, cada cosa a su tiempo. Diría que me sorprende, pero ya nada lo hace, admitió Pablo. Siguieron un poco más, hasta llegar a una arcada de marfil brillante. Sobre ella había una frase en hebreo. ¿Qué dice?, preguntó Luis a Ulises. Tú que entras en este recinto, ten miedo de la mentira y abraza la verdad o algo así. Es parte de un texto bíblico, me gustó y lo uso desde entonces, replicó Ulises. Padre, ¿hace cuánto sabe de la identidad de Jack?, preguntó Pablo. Mucho tiempo, contestó. Esto no es de ahora. Ricardo ha estado en las sombras por tantos años que es difícil saberlo. Padre Ulises, ¿es usted inmortal? Ulises rió. No, para nada. Pero estoy informado. Ciertas órdenes religiosas quieren, ¿cómo decirlo?, terminar con su vida. Matarlo. Ricardo es conocido como el demonio rojo. Siempre esparce sangre y bilis, en el mejor de los casos. Entraron a una sala de paredes altas y llena de símbolos religiosos. Pablo calculó que se trataban de, al menos, 200 glifos en una pared de unos 5 metros. Pablo no reconoció casi ningún glifo, excepto uno. Ese símbolo, lo conozco. Ulises miró a Pablo y luego al glifo. Es el nombre de Dios en hebreo, agregó Pablo. Sí, es el tetragramatón. Esta parte de la iglesia fue creada hace mucho como un monasterio franciscano. Luis miraba a otro símbolo. Era un árbol con muchas raíces. Ese es el árbol de la vida, le explicó Ulises. Símbolo de la pureza y la escala en la que se encuentran Dios y los ángeles. Un plano eterno, en conjunción con las esferas celestiales. Luciana y Yamila veían varios símbolos que resultaban familiares. ¿Y esto, padre?, preguntó Yamila. Me suena de algún lado. Son las líneas de Nazca. Misterios de la vida. Nunca supe por qué están en esta iglesia. Con razón me sonaban. ¿Cuál será el significado? Temo que nunca lo sabremos. Mi teoría es que cada símbolo representa una palabra divina. El tetragramatón era un símbolo sobre varias iglesias. Alguien la asimiló con la palabra Y, H, H, cuyo significado desconocemos. La Biblia lo explica, pero no estamos para eso. Ricardo y Vanessa deben estar tras la pista de tu grupo. Hay alguien esperando órdenes en la comisaría, dijo Jonathan. Un camaleón. Parte 4. El detective Christopoulos esperaba en la puerta de la comisaría. Llevaba auriculares y fumaba un pucho. Él era un infiltrado de Jonathan.
Se habían conocido, en parte, gracias a las fuerzas Camaleón. Fueron compañeros por muchos años. Los camaleones no creían en la inmortalidad de Ricardo, pero el agente Christopoulos estaba investigando a Vanessa. Ella debía ser inmortal. Tenía una idea de cómo demostrarlo. Vio a Vanessa saliendo de la comisaría. No subió al auto, se fue caminando. La siguió, a una distancia prudente. En ningún momento volteó a ver. Paró en una panadería, luego en un café y después en una vieja casa. El lugar no le era conocido. Enfrente había un parque. Esperó ahí. Tardó unas 3 horas, y al final, Vanessa se fue tranquila. Sebastián esperó con el diario en la mano y sentado en una hamaca. Cuando Vanessa se fue del lugar, no llevaba ni el pan ni el café. Sebastián sacó un teléfono celular y llamó a Jonathan. Creo que estoy en el lugar indicado. Vanessa dejó pan y café en una casa de San Juan y Boedo. Les mando la ubicación por GPS. Es hora de llegar al final de esto. Espero acá. Si hay movimiento, te aviso. Parte 5. Vanessa estaba segura de que su distracción había sido buena. Christopoulos se va a llevar una sorpresa. Compró el café y el pan solo para llevar a Sebastián a una trampa. Ricardo era especial. No se iba a dejar atrapar tan fácil. Sacó el celular. Le daba pena lo que iba a suceder. Una notificación le llegó. Para esa altura, ella estaba en la comisaría, sentada en su silla. Era el momento. Aceptó la llamada. Parte 6. La casa se veía abandonada. Christopoulos sentía que algo no iba bien. Habían pasado más de 6 horas. Nada se movía dentro. No había música ni voces. Sebastián dudó. Se acercó y miró por una ventana. No había nadie. En la esquina opuesta vio a un ciruja y lo llamó. ¿Cómo está, buen hombre? Le doy 10.000 pesos si visita a mi mujer. Ella está muy enferma y no recibió visitas en todo el mes. Sí, amigo. Por 10 lucas hasta me caso con ella. El hombre se acercó y giró el pomo de la puerta. Era lógico. Estaba abierto. El ciruja entró y Christopoulos se alejó un poco. Si esto era como él creía. Escuchó la explosión al doblar la esquina. Las ambulancias sonaban y los bomberos llegaron unos minutos después. Ese era el plan. Vanessa sabía que la espiaba. Sebastián desapareció de la zona. Parte 7. Sí, papá, cayó en la trampa. Encontraron restos de un hombre calcinado dentro, le decía Vanessa a Ricardo. No hubo testigos. Te mantengo en contacto.